Bueno, seguimos aquí en La Voz de Europa y tenemos con nosotros al otro lado de la línea a Manuel Galeana. Manuel Galeana es un conocido escritor. Para los que no le conocéis, pues bueno, hoy en día es un nacionalista independiente, fue nuestro segundo candidato a las pasadas elecciones europeas en la lista unitaria de la Coalición Nacional y es también uno de los fundadores de Democracia Nacional. Pues bueno, nos conocemos ya un montón de años porque precisamente en estos eventos de la creación de este partido allá por 1995 pues tuvimos el placer de conocernos. A día de hoy podemos decir que es un escritor transversal, reconocido también en algunos medios de la izquierda rebelde, tanto como pues desde nuestros medios nacionales. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos, Manuel? Muy buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias. Solamente una pequeña puntualización. El partido se funda en octubre de 1994. Es una pequeña puntualización. Bueno, ADN, Democracia Nacional, no. El partido Democracia Nacional se funda en octubre. Bueno, y nosotros nos habíamos visto cuando yo estaba haciendo campaña como número 2 de ADN, que fue en junio del 94 en Valencia, ¿no? Ah, perfecto, pues tienes mejor memoria que yo para estos eventos. Eso quiere decir que las neuronas todavía no me patinan, ¿no? No, a mí sí. Bueno, Manuel, pues te hemos traído, no he comentado que eres un escritor especialista, sobre todo en, has escrito libros sobre la corona, sobre la transición española, pero fundamentalmente eres un conocedor de lo que es el sionismo político y, digamos, la conjura política a nivel internacional que círculos supremacistas de ideología o de religión, como queramos decirlo así, judía, pues se llevan a lo largo y ancho del mundo. Este nuevo libro trata también de este tema. Sí, de hecho, déjame que diga solamente para conocimiento de los oyentes que yo llevo, como tú sabes, solamente 8 años escribiendo, 6 de manera ya más definitiva escribiendo, pero que antes de eso llevé 41 años de vida directiva, profesional, internacional, ¿no? Es decir, que muchas veces cuando digo de escritor, yo lo que creo que soy un hombre con una amplia vivencia internacional, que ha leído mucho cosas en su vida, que ha investigado y que últimamente, los últimos años, lo que hace es, porque no hay nada nuevo bajo el sol, y además hay que tener mucho cuidado con lo que se publica por esas legislaciones que hay especiales antiodio, ¿verdad?, en el sentido de recopilar información que te parece congruente, que te parece aplicable o que va a crear controversia y difundirlo, publicarlo y difundirlo, creo yo que son mis principales pequeños méritos, tanto en los libros como después en YouTube, donde muchos de mis vídeos tienen una cantidad muy apreciable de visitas, ¿no? Sí, este nuevo libro explica un poco, habla un poco de la sorprendente, bueno, quizá no tan sorprendente, pero la deriva de la Iglesia Católica estos últimos años. ¿Es un libro anticatólico? ¿Es un libro contra el Papa? ¿Podríamos decirlo así? No es un libro contra el Papa, aunque a mí este Papa último me gusta más bien poco o más bien nada, ¿no? Por diversas razones que podemos hablar después. No, el libro se llama La Iglesia infiltrada por la masonería y el sionismo. De hecho, sí, ¿me estás oyendo, no? Te estoy escuchando perfectamente, vale, sí. Bien. De hecho, yo quería haber puesto por el comunismo, la masonería y el sionismo, pero he quitado comunismo por si algún comunista serio quiere leerlo y encuentre dentro también esa no novedad, sino esa realidad, ¿no? Casi parecía una reedición del libro de Pío Baroja, de comunistas judíos y demás ralea, ¿no? Sí, conozco el libro, le he echado un vistazo en PDF, pero a las primeras páginas, pero no es y además es un libro breve, sí, que cuenta con imágenes y que trata sobre todo lo que trata es de poner en claro qué es lo que ha pasado qué pasó en el Concilio Vaticano II y qué ha pasado en el Concilio Vaticano desde ese día, en el cual pues la Iglesia da un cambio fundamental, un cambio drástico a más de 1900 años de doctrina tradicional sobre los judíos.
desde 1963-64, los judíos ya no son un pueblo deicida, ya no mataron a Dios. También asumen el que los judíos pidieron que se asumiera que la muerte de Cristo no fue culpabilidad únicamente de los judíos, sino que tenía que ser sobre todo la humanidad. Había bastantes cardenales de origen judío y judíos conversos que habían llegado a ser cardenales. Incluso el Papa que termina el concilio, el que lo comienza, Juan XXIII, es un masón de origen de la secta Rosacruz, pero es que lo termina Pablo VI, cuya madre era judía, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues es que desde entonces, para mí, desde el último Papa medio aceptable para mí, que fue Pío XII, el resto hasta ahora han sido todos o masones o descendientes de judíos. O si el único que quizá no tiene esas dos circunstancias es Benedicto XVI, pero claro, también tiene otras cuestiones que se le pueden atribuir, como haber sido durante 20 años el secretario de la Congregación de la Fe y el haber contribuido a ocultar muchos de los temas de abusos sexuales, sodomía y pederastia, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? ¿Podría explicar un poco esta infiltración? Pues no sé, la última actitud del Papa, que es la que más nos llama la atención a los que somos católicos y no entendemos cómo se ha sumado a toda esta línea totalmente internacionalista y apátrida, por ejemplo, en el último viaje del Papa a Estados Unidos, donde para nada habla, por ejemplo, del aborto bajo la administración Obama, y eso que ha salido el escándalo terrible de, no recuerdo el nombre de la empresa, Planned Parenthood. Eso, sí, paternidad planificada, era en castellano, que no recordaba el nombre en inglés. Y bueno, sí que ha arremetido pues contra un candidato como Donald Trump, que está diciendo muchas cosas muy interesantes que cuestionan este sistema, y al mismo tiempo lo que está defendiendo es las fronteras y la primacía de quienes han levantado Estados Unidos frente a los que están llegando de fuera. ¿Tiene algo que ver este tipo de ideas? Pero que has dicho, mira, una de las primeras cosas de este obispo Francisco o cura Paco, como mucha gente le llama o a él le gusta que le llamen, no sé si tú sabrás o te acordarás que una de las primeras cosas que dijo era, desde que asumió el poder papal, era de que desde los púlpitos en todo el mundo se tendría que hablar muchísimo menos sobre el aborto y muchísimo menos sobre el matrimonio gay. Claro, si le quitas estas dos cosas tan graves, antinaturales y serias al catolicismo, le quedan pocas cosas que defender en la actualidad, ¿no? Este hombre realmente ha sido elegido, pues, ¿por quién? Ha sido elegido, como algunos de los otros últimos papas, por la logia masónica del Vaticano, que es conocida ya desde los años 60, y por la logia gay, que existe también en el Vaticano. Él ha hablado de una logia gay en el Vaticano. Los cardenales que le han cooptado a él, pues muy posiblemente forman parte de esto. Él ha dicho una cosa muy rara, que no sé si es una premonición que tiene, y lo dijo hace un año, que él seguramente iba a tener solamente 2 o 3 años de vida. Y no es por edad, porque no es un hombre tan mayor. ¿Tiene miedo de que le maten? No lo sé, porque realmente al que estuvieron a punto de matar, a menos que hiciera lo que hizo, que fue dimitir, fue a Benedicto XVI y por otras razones, ¿no? En cuanto a lo que dices de Donald Trump, yo veo que ciertas de las cosas que dice este hombre, que es descendiente de escoceses por una parte, la rama materna creo, es muy adecuada en cuanto a lo que se refiere al nivel patrio y todo esto. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que sea quien sea elegido en un país, yo por eso le presto realmente poca atención, ¿no? Tanto en España ahora estas conversaciones que están teniendo lugar y que seguirán teniendo lugar varios meses todavía, como a la de cualquier candidato en Estados Unidos. Gane quien gane, Obama llevó unas promesas que después inmediatamente las incumplió. ¿Por qué? Porque gane quien gane, lo que tiene que a quien tiene que obedecer es al poder en la sombra de Estados Unidos, que es a las grandes agrupaciones sionistas, pro-judías, pro-Israel, como el AIPAC, que tienen poder y mando sobre todos los congresistas y todos los senadores. Luego, quiero decir que nos puede entusiasmar en algunas frases del discurso de Trump. Otra cosa es si fuera elegido
si a los 3 días tuviera que decir aquello de donde dije digo Diego, ¿sabes? Está claro, Manuel. En el tema, volviendo un poquito a la cuestión del libro, has comentado que al anterior papa, Ratzinger, bueno, este no era su nombre papal, fue amenazado de muerte. ¿Esto cómo es? Él fue exactamente, fue primero acosado. De hecho, saliendo de sus habitaciones o su despacho, donde tendría, puede ser algún leal, el resto de los cardenales, pues realmente el acoso, parece ser, según he oído, era muy, muy, muy serio, e incluso creo que se le llegó a decir que, bueno, que o tal o cual, ¿no? Y entonces el hombre prefirió, pues, tomar el papel de Papa emérito. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que ya en 1820 Santa Catalina Emmerich, vidente famosa de la Iglesia alemana, de la Iglesia Católica, ya predijo, entre otras muchísimas cosas que se han cumplido, que los tiempos de máxima tribulación y de mayor peligro para la Iglesia Católica sería el momento en el futuro en que hubieran 2 papas simultáneamente. Y yo creo plenamente que estamos viviendo esa época, ¿verdad?, en la cual no solamente la Iglesia, lo estamos viviendo a niveles en España, por ejemplo, con nuestro tema político, pero hay otra cosa. Yo saco dentro de 3 semanas aproximadamente un próximo libro que se va a titular Colapso Financiero Mundial. Y es que realmente la gente no está consciente de la serie de cosas que van a pasar, no pasando 10 años o 5 años, ni 3, ni 2, sino cosas que van a empezar a pasar de forma muy seria a nivel internacional, a nivel financiero, muchas debacles, muchos colapsos, sobre todo en finanzas. No me refiero tanto a la economía real, sino a las finanzas, y que seguramente verá su hundimiento final en el año 2017. Todo esto va a traer mucha conmoción social y también van a ser posiblemente tiempos en los cuales pues nuevas oportunidades puedan surgir para movimientos nacionales o un movimiento nacional en España, igual que existe en otros países europeos, ¿no? Cambiamos de tema y vamos a hablar ya del que era el tema especial de hoy, del tema estrella, que es, por supuesto, el recuerdo de los atentados del 11 de marzo de 2004. Se han escuchado todo tipo de teorías sobre este atentado y nosotros queremos dar la nuestra, una teoría alternativa que seguramente no habéis escuchado en ninguna parte o en casi ninguna. No vamos a hablaros ni de marroquíes, ni de asturianos, ni del chino, ni del egipcio, ni de toda esta trama de los marroquíes, que tiene toda la pinta de ser una trama falsa para tapar la trama auténtica que montó el 11M. Asimismo, nos oponemos a todos aquellos, incluso los que dicen buscar la verdad del 11M, que lo enfocan como un atentado en clave interior española. Una de las ideas fuerza que más estamos intentando convencer a la gente desde Democracia Nacional es que España, desde hace 40 años, no tiene soberanía nacional. España hace 40 años fue integrada dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos. Desde entonces, al estar dentro de esa zona de influencia, hemos pasado a depender de la política global de este país. Y cada vez que en nuestra política interna pasa algo que va en contra de los intereses de este país, de su política global, tiene que haber una intervención que redirija nuestra política interna. Ocurrió con el asesinato de Carrero Blanco. Se ha desclasificado bastante documentación y ya parece bastante claro y bastante probado que detrás de los etarras que mataron a Carrero Blanco hubo una intervención de inteligencia norteamericana. Al mismo tiempo, ese segundo golpe de Estado, que fue el 23F, también con la documentación desclasificada y con las informaciones que ha sacado gente como Jesús Palacios o Diego Camacho, también se sabe que hubo una intervención norteamericana para un cambio de gobierno en España en un momento en el que Estados Unidos estaba reorganizando todo el Mediterráneo
por si se producía un conflicto mundial con la Unión Soviética en Oriente Medio. La pregunta es, ¿este tercer golpe de Estado, que fue el 11M, puede seguir la misma línea que marcó el primero, que fue el de Carrero Blanco, y el segundo, que fue el 23F? Esta es la introducción y la primera reflexión que dejo, y ahora seguiremos hablando. Manuel. Efectivamente, una de las cuestiones fundamentales del 11M es a quién sirvió ese atentado. Evidentemente, la teoría oficial es absurda. La teoría oficial dice que fueron unos integristas islámicos que nos quisieron castigar por nuestra participación en una guerra en la que verdaderamente ni siquiera estábamos participando, y se ha demostrado que nos mintieron en prácticamente todo y que desde nuestro propio Estado, nuestras propias fuerzas de seguridad y nuestra propia judicatura, la policía, todos han tapado las pruebas de lo que allí sucedió. Hay dos tipos de teorías, o las podemos dividir en dos grandes grupos: la teoría oficial y luego una teoría que ha sido defendida fundamentalmente por el medio Es Radio y El Mundo, que es la de Jiménez Los Santos, o la teoría de Luis del Pino, que ha sido el principal estudioso del tema. Esta gente no sé verdaderamente si tienen buena voluntad, si de verdad quieren encontrar saber lo que sucedió el 11M, o verdaderamente se conforman con demostrar que la teoría oficial es falsa. Eso lo han hecho muy bien, y cualquiera de las publicaciones que han hecho, vídeos o incluso programas, hacen unos resúmenes espectaculares de todo el torrente de pruebas falsas, de contradicciones, de mentiras, de ilegalidades cometidos. Yo no voy a entrar ahí. Pero ¿de verdad creen que se puede, en una de las naciones más importantes de la Tierra, que esto es otro de los problemas que tenemos los españoles, que es el autoninguneo, creer que España es una porquería de país, que no le importa a nadie, que los españoles somos cuatro paletos, que no tenemos ningún peso en el mundo? Aunque España estuviera vacía y solo hubiera cuatro pastores levantados en armas, sería importante, porque geopolíticamente es un punto importantísimo. El estrecho de Gibraltar, y ahí vemos que los ingleses no se van ni con agua caliente, es uno de los pasos más importantes del mundo. Es la puerta del Mediterráneo, tanto de entrada como de salida. Y lo que pasa en una nación como España es importantísimo para los intereses del imperio. ¿De verdad nos quieren hacer creer esta gente de la Es Radio que se cargan un gobierno supuestamente proamericano y supuestamente superleal con los Estados Unidos, como el del señor Aznar, y meten un gobierno supuestamente antinorteamericano como el del señor Zapatero, que se levanta y se sienta, de forma ofensiva cuando pasa la bandera norteamericana, y que Estados Unidos no hace nada, que Estados Unidos no dice nada, que las multinacionales de la información, todas ellas dependientes de Estados Unidos y de la CIA, porque un detalle que no sabrán muchos de nuestros oyentes es que todo gran medio de comunicación posee obligatoriamente los enlaces de la CIA en el medio, obligatoriamente. Esto lo sabe cualquier persona que esté metido en medios de comunicación, aunque se las apañen para ocultárnoslo a la mayoría de la gente. Pero ¿de verdad creen esto? ¿De verdad se pudo hacer ese atentado por la ansia de cuatro marroquíes cutres, sus servicios secretos, sin la intervención de los grandes servicios secretos de la OTAN, como son la CIA o como son el Mossad? Es algo totalmente ridículo, increíble. Es una cuestión que, ofende a cualquier inteligencia. Por lo tanto, el trabajo que han hecho estos medios ha sido muy bueno. Ya sabemos que todo es falso de arriba abajo. Luego sí que entraré en algunos detalles que nos tocan a Democracia Nacional, pero independientemente de esos detalles, si admitimos que todo el proceso fue falso, no puede ser que haya habido un golpe de Estado de esa dimensión sin la autorización de los jefes del imperio, de los señores de Estados Unidos de América. He dicho antes que para entender el 11M hay que entender y situarnos en la política internacional del momento, no la nacional. ¿Cuál era la situación internacional cuando tuvo lugar el 11M o de dónde venía esa situación internacional? Para entenderlo tenemos que ir unos cuantos años atrás. A mediados de los años 90, el Estado de Israel
decide que no hay paz posible con los palestinos y que el Estado de Israel tiene que blindarse por completo y ser el Estado hegemónico en Oriente Medio. Al año siguiente, en el año 96, una serie de intelectuales, de neoconservadores sionistas americanos, elaboraron un documento titulado Romper por lo sano, una forma de asegurar el reino, un documento que es totalmente desconocido por la inmensa mayoría de la gente, pero que es clave y fundamental para entender lo que ha pasado después. En ese documento, todos estos americanos sionistas, documento, por cierto, que a pesar de que eran americanos, lo escribieron para el primer ministro de Israel, que por aquella época era Benjamín Netanyahu, el mismo que hoy, y decían básicamente, con ese documento, era que había que eliminar a todos los enemigos de Israel en Oriente Medio. Y esos enemigos eran el Irak de Saddam Hussein, la Siria de Bashar al-Assad y la Irán de la Revolución Islámica. Vemos que esto es exactamente lo que ha pasado desde entonces, cómo Estados Unidos ha intentado cargarse a estos tres países. Esto fue en el año 96. Ya en el 98, Clinton, presionado por este grupo, intentó la invasión de Irak. Al final Clinton se echó para atrás y casualmente fue cuando le sacaron todo el caso aquel de Mónica Lewinsky. Al echarse atrás, buscaron estos neoconsionistas meter a otro partido, al republicano, en el gobierno, porque veían que el demócrata pues igual no se atrevía a llevar a cabo esta serie de invasiones. Por otra parte, Saddam Hussein, al ver esto, al darse cuenta de que iban a invadirle tarde o temprano, busca aliados y los busca en Europa. Y habla con el núcleo duro de la Unión Europea, que es Francia y Alemania, y les ofrece venderle el petróleo en euros. Automáticamente Estados Unidos se da cuenta de esto y acelera los planes para invadir Irak y otros países de Oriente Medio. Esta acción le lleva a enfrentarse con sus aliados de Francia y Alemania, que tenían contratos petrolíferos y de todo tipo con el Irak de Saddam Hussein. En ese momento ocurre también el autoatentado de las Torres Gemelas, que acelera lo que es la invasión y la guerra de Irak. Y la gente dirá, bueno, ¿y España qué pinta en todo esto? ¿El 11M qué pinta en todo esto? Pues pinta bastante. ¿Por qué pinta bastante? Porque una de las cosas que hizo Estados Unidos para debilitar a Francia y Alemania, que se oponían a la guerra de Irak y que se oponían a que la ONU legalizara esta guerra de Irak, fue crearle un cordón sanitario a Francia y Alemania dentro de Europa. Un cordón sanitario liderado por España, que estaba formado además por Polonia, por Italia y por Inglaterra. Estos países se dedicaban a enfrentarse a Francia y Alemania, y en el año 2002 se aprobó el Tratado de Niza, que perjudicaba los intereses y debilitaba a Francia y Alemania y reforzaba a España, Polonia y a otros países. Por otro lado, el enfrentamiento de España con Marruecos, también Francia apoyaba a Marruecos. España estaba siendo, un poco por así decirlo, la mosca cojonera de Francia y de Alemania, y la que estaba un poco liderando esta coalición proamericana y anti-núcleo duro de la Unión Europea. Por otro lado, voy terminando, Manuel, ahora te paso la palabra. Cuando tiene lugar la invasión de Irak, Francia y Alemania ya estallan de rabia directamente porque les destruyen un aliado, se les acaban los contratos de petróleo con Irak y además la posibilidad de comprar petróleo en euros, y toman una decisión límite, que es montar un euroejército, Francia, Alemania y aliados de Europa, independiente de la OTAN y cercano a Rusia. Por lo tanto, aquí se encienden las alarmas en Estados Unidos. Corría el peligro de que la OTAN desapareciera, corría el peligro de un acercamiento entre Rusia y Europa, y también corría el peligro de que Marruecos saliera también de la órbita de Estados Unidos y se acercara a la de Francia. Entonces, esta política, esta amistad de Estados Unidos con España estaba llevando la amistad de Estados Unidos con Francia y Alemania a un punto crítico y a un punto límite. Y es en este estado internacional de las cosas en el que se produce el 11M. Manuel, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Tienes una visión un poco diferente? No sé qué decirte exactamente con la separación de... Yo en anteriores ocasiones lo hemos discutido, que lo veía de un punto de vista diferente. Es más, yo veía más otro tipo de eje ahí montado, liderado por Francia y Alemania, en el que probablemente podía estar España dándole el apoyo. Pero no me interesa en este momento entrar en esas cuestiones. Me interesa sobre todo ver también el momento en que sucedió todo esto.
Estas dos teorías de las que he hablado antes se empeñan en decirnos siempre, la que discute la teoría oficial, que este atentado no fue un atentado islamista, porque han encontrado un montón de irregularidades y de mentiras, pero que los otros atentados, como el de las Torres Gemelas del 11 de septiembre o el de 7J, los atentados del 7J en Londres, pues esos sí que eran verdaderos atentados islamistas. Y verdaderamente vemos que detrás, a poquito que investiguemos, pues las Torres Gemelas fue una demolición controlada de las torres de una forma clarísima. En los primeros momentos de confusión se detuvo un montón de espías israelíes apostados en los alrededores de las Torres Gemelas. Clarísimamente hubo mensajes de aviso a los trabajadores. Bueno, cualquiera que pueda ver esas imágenes le resulta creer, sobre todo en el ataque al Pentágono, que allí haya impactado un avión, y parece clarísimamente un caso de autoatentado. Esto resulta el argumento de una película, es algo extraño, nos lo podemos creer o no. Veamos los antecedentes históricos. Es que España, lo hemos recordado en anteriores capítulos, entró en guerra en Estados Unidos con el autoatentado del Maine. Estados Unidos se voló un barco matando a parte de su tripulación para encontrar el casus belli con el que atacar a España. Estados Unidos, en su propia fundación, cuando hacen el asalto a los buques del té, disfrazados de indios, inician su andadura para la guerra de independencia como un atentado de falsa bandera. Es decir, el engaño y Estados Unidos han ido de la mano a lo largo de toda su historia, siempre. Con lo cual podemos entender que estos atentados pues son atentados de falsa bandera, todos falsos, todos llenos de todo tipo de contradicciones. Pero es que el atentado de Atocha, que estaba, pues falló un poco, parece ser, como digo, a veces también la mano de Dios parece que tocó un poquito, y los trenes no estallaron sincronizadamente dentro de la estación como estaba planeado, sino que estallaron pues en distintos momentos, porque si hubieran estallado todos a su vez dentro de Atocha, el número de muertos hubiera sido una auténtica hecatombe, hubiera sido todavía mucho mayor de los casi 200 españoles que murieron allí. Bueno, entre españoles y extranjeros que transitaban, ahí todas las almas son iguales, y verdaderamente hubiera sido algo catastrófico. Pero es que ese atentado lo tenemos calcado, y me gustaría hablar de él en la historia de un país hermano, en Italia. En Italia estuvo el atentado de la estación de Bolonia, en el que murieron casi 100 personas en los años 80, y que fue un atentado idéntico. En un primer momento, claro, en esa época no teníamos el problema del integrismo islámico ni del islamismo, echaron la culpa a las Brigadas Rojas, un grupo muy similar a la ETA, que cuando les interesó desarticularlo, desarticularon a tiro limpio, y que también sirvió los intereses de ese tipo siniestro que es Henry Kissinger, porque después de reunirse con Henry Kissinger, el presidente de Italia, Aldo Moro, fue secuestrado y asesinado por las Brigadas Rojas. Mismo caso que en España, el caso de Carrero Blanco, que después de reunirse con Henry Kissinger dio la luz verde a su asesinato. Y esto hoy en día no es que lo digamos desde DN, sí fuimos los primeros en reivindicar todo este tipo de informaciones desde la página web, pero esto se conoce gracias a la desclasificación de documentos de nuestros propios servicios secretos tras los 25 años de estar clasificados estos documentos. Hoy en día, pues gente de la talla reconocida como periodista de Pilar Urbano o de Cristina Martín, pues ya también han sacado estas informaciones. El atentado de la estación de Bolonia, como digo, en un primer momento se le achacó a los comunistas, pero rápidamente giraron y se lo achacaron a un grupo llamado Ordine Nuovo. Ordine Nuovo, pues esto desató una represión hacia la extrema derecha terrible, que en esos momentos estuvo en auge, pero en Italia, donde todavía en esa época, imagino que ahora también, había una cierta decencia, no como en España, por desgracia, pues empezaron a ver que había un montón de cosas raras, los servicios secretos tapando el atentado, ocultando información, y empezaron a procesar gente. Cayeron procesados jefes de los servicios secretos, el jefe de la logia P2,
Propaganda Due, también fue condenado por lo que se dio a conocer como la estrategia de la tensión. ¿Y la estrategia de la tensión a quién interesaba? Pues nuevamente una de las personas que todavía está en la cárcel por este atentado, el neofascista Vincenzo Vinci Guerra, que toda la vida desde prisión se ha declarado inocente, pues dijo textualmente que estos atentados estaban planeados y ejecutados por una estructura oculta dentro del Estado mismo, del propio Estado, incardinada directamente en los servicios secretos italianos, vinculada con la OTAN, que era la que daba la dirección estratégica para todo este tipo de atentados brutales. Esta organización se dio a conocer bajo el nombre de Gladio. En páginas web de izquierdas hablan mucho de Gladio, pero siempre distorsionando la verdad. Siempre Gladio es una organización de extrema derecha para reprimir a la izquierda. No. Gladio es una organización para favorecer los intereses del yanqui sionismo, que actúa unas veces con cara de extrema derecha, otras con cara de extrema izquierda y cuando hace falta con cara de integrismo islámico, como estamos viendo en estos momentos. La Red Gladio fue creada después de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental. Eran grupos de paramilitares relacionados con la OTAN, supuestamente para entrenar a los ejércitos de Europa Occidental en el caso de una supuesta invasión soviética. Pero, como muy bien dices, Manuel, su papel era más amplio. Era más amplio y de vez en cuando se dedicaban a llevar a cabo atentados, explosiones por Europa Occidental en esa estrategia de la tensión que tú llamas y, bueno, no tuvieron ningún problema en matar a decenas o a cientos de italianos, de alemanes y de franceses en beneficio de su política global. Nos comentan que con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, la Red Gladio desapareció. Esa es la versión oficial, pero todo indica que para nada, que la Red Gladio continuó con otros disfraces, uno de los cuales, como tú muy bien has dicho, puede ser perfectamente el del islamismo. ¿Qué relación tiene Gladio con el 11M? Pues tiene pinta de que tuvo bastante. En medio de este clima de enfrentamiento franco-alemán y europeo con Estados Unidos, y para reconducir esta situación, pues a finales de febrero de 2004, unos pocos días antes del 11M, el secretario general de la OTAN llegó a Madrid. Y a los pocos días, 2 o 3, anunciaron una serie de ejercicios militares en diversas capitales europeas. Supuestamente, estos ejercicios iban a consistir en un simulacro de atentado terrorista islámico. Y qué casualidad que el 11M tiene lugar un atentado terrorista islámico en Madrid. Supuestamente no, seguramente estas maniobras estaban previstas para entre el 4 y el 10 de marzo de 2004. No sabemos exactamente porque no se anunció públicamente en qué capitales europeas iban a ser, pero todo indica que Madrid era una de esas capitales. Entonces, ¿qué es lo que pasó entre el 4 y el 10 de marzo en Madrid en estas maniobras militares? Pues no lo sabemos, pero nos podemos hacer una idea. Ahí cualquier paramilitar pudo moverse por las estaciones de Madrid, meter explosivos militares, C3 o C4, porque esa es otra de las mentiras de la versión oficial del 11M, de que si titadine o gomado seco, seguramente ni uno ni el otro, por el daño que hicieron los explosivos. Los expertos en explosivos declaran que aquello tiene toda la pinta de ser explosivo militar y, bueno, luego ya pasó lo que todos sabemos. ¿Y qué pasó luego del 11M? Pues que todo este enfrentamiento franco-alemán y europeo desapareció. Francia y Alemania, que hasta ese momento se oponían radicalmente a legalizar la ocupación de Irak, cambiaron, dieron un giro de 180 grados en la ONU y aprobaron la legalización de esta ocupación. Por otra parte, el nuevo gobierno de España, de Zapatero, liquida esta coalición que había creado Aznar en contra de Francia y Alemania. Y nuevamente Francia y Alemania recuperan la hegemonía en Europa. Se deroga el Tratado de Niza y se firma la Constitución Europea favorable a Francia y Alemania. Y Marruecos vuelve otra vez también a la órbita de Estados Unidos. Y como tú muy bien has dicho, en España para nada tuvimos un gobierno antiamericano. Esa es la versión también oficial del señor Zapatero y del PSOE. Para nada, el propio PSOE es una creación de la CIA americana en la transición y realmente ha sido el partido más proamericano que ha habido en España en los últimos 30 o 40 años. Dicen que retiró las tropas de Afganistán, pero ¿qué hizo con ellas? Las envió al Líbano y
las retiró de Irak, y las envió al Líbano y Afganistán, donde siguieron sirviendo los intereses de la OTAN, de Estados Unidos y de Israel.